ingresos 670, 66, raya 22. No se ha hecho oferta de prueba para probar los hechos de Roxana y, en consecuencia, la parte que sostiene el recurso debe utilizar consolera. El tiempo para alegar, abogado. Sí, el tiempo para alegar está anunciado 60 minutos más, 5 de réplica. Pues se reduce a 30. Bien. Lo escuchamos, señor. Muchas gracias, presidente. Señor presidente, antes de hacer el alegato, solo una consulta. Dentro de los hechos hay una víctima menor de edad y entiendo que esto se está transmitiendo en vivo. El presidente se estima podría hacer lectura de los hechos y luego seguir con la transmisión respecto de recordar los derechos de la víctima. Voy a hacer lectura de los hechos sin mencionar los nombres, solo las iniciales. Claro. La regla general es público. ¿Cuántas La personas? excepción será la excepción. Bueno, señor ministro, lo leo. Gracias, presidente. Con la venia de esta excelentísima sala, alega la defensa pública por don Hugo Paolo Pastel Espinosa. Desde ya pido se acoja al recurso de nulidad en contra de la sentencia del 7 de agosto de este año, pronunciado por el Tribunal Constitucional de la Nacional de Copiapó, y condenó a mi representado a las siguientes penas. Por el hecho número 1, un delito de homicidio calificado por alevosía a la pena de presidio perpetuo calificado. También por el hecho número 1, un delito de incendio, en el artículo 476, número 1 del Código Penal, a la pena de 20 años de presidio mayor. Por el hecho número 2, como autor de un delito calificado también por alevosía, a una pena de presidio perpetuo calificado. Y por el hecho número 4, como autor de un delito de sustracción de menor calificado por homicidio, a la pena de presidio perpetuo calificado. Excelentísima Corte, este recurso tiene 3 causales de nulidad que se interponen una del homicidio de la otra. La causal principal es aquella prevista de letra A del artículo 373 del Código Procesal Penal, por una infracción al debido proceso durante la realización de este juicio oral. En subsidio, una errónea aplicación del derecho a través del artículo 373, que tiene 3 capítulos referidos a la circunstancia calificante del homicidio, numeral primero del artículo 391, 382, y también respecto a la aplicación de las circunstancias agravantes previstas en los numerales 14 y 21 del Código Penal. En subsidio de esta segunda causal también hemos interpuesto una errónea aplicación del derecho con influencia sustancial en el dispositivo del fallo por haberse erróneamente aplicado el artículo 74 del Código Penal, la regla de concurso real, en desmedro de la norma prevista en el artículo 351 del Código Procesal Penal. Los hechos que el tribunal tuvo por acreditados en la Excelentísima Corte están materializados en el considerando 15 de la sentencia y son básicamente los siguientes. El hecho número 1, alrededor de 23 horas del 16 de enero de 2019, mi representado, luego de sostener por un tiempo contacto vía redes sociales con la víctima transgénero Susi Montalbán y tras ganarse la confianza de ella, concurrió al domicilio de esta y luego de haberse permitido el ingreso bajo confianza a dicho domicilio en el contexto en que la víctima se encontraba sin pantalones y en un contexto de interacción personal, traicionando la confianza, el representado habría atacado a Susi Montalbán aprovechando su indefensión y la ahorca con un lazo y tipo chaleco por su cuello hasta quitarle la vida, falleciendo la víctima por asfixia mecánica estrangulativa. Luego, intencionalmente incendió el lugar, prendiendo fuego al lugar donde estaba el cuerpo de la víctima, provocando un incendio por riesgo de propagación a domicilios vecinos. Lo anterior lo ejecutó el acusado con el objeto de destruir la evidencia del homicidio y ocultar su participación. Una vez que el homicidio sustrajo la llave del automóvil particular de la víctima y posteriormente se aleja del domicilio en ese automóvil y lo deja abandonado en el centro de la ciudad de Copiapó.
El hecho número 2 es de fecha 5 de febrero del año 2019, donde aproximadamente a las 9 horas la víctima de iniciales MCA, de nacionalidad boliviana, 23 años de edad, sale desde su domicilio particular junto a su hijo menor de iniciales APC a dejarlo a la escuela, donde lo deja aproximadamente a las 9:30 de la mañana. Luego, esta persona había desaparecido y señala los hechos que el imputado entre el 5 y 6 de febrero de 2019 se había trasladado con la víctima a bordo de una camioneta marca Nissan a Puesta Cartones, en particular a un lugar denominado Minas Dos Elvas, un lugar solitario y alejado del socorro de tercero que el imputado conocía bien, lugar en donde la agrede violentamente, causándole la muerte por traumatismo, principalmente craneal. El paradero de la víctima se desconoció hasta el día 29 de junio del año 2019. Luego se descubre a través del hallazgo de una geóloga que denuncia ante la unidad de homicidios de la Policía de Investigaciones luego de hallar restos de cabello en esta mina abandonada. La Policía de Investigaciones encuentra en ese lugar restos óseos y cabellos calcinados de la víctima. Por el hecho número 3, el representado fue absuelto y el hecho número 4 es de fecha 23 de junio del año 2019, donde a las 2:50 horas la menor de iniciales CIAG de 16 años de edad, luego de haber participado en una fiesta en la ciudad de Copiapó, a bordo de un taxi colectivo marca Nissan que era conducido esa noche por el imputado. A bordo del vehículo, la menor se había comunicado con su madre a las 2:57 horas aproximadamente, cuando ya iba camino a su casa a bordo de este taxi colectivo. La madre transcurrió un tiempo, luego de que la víctima no le respondiera el mensaje del teléfono celular, le comienza a mandar mensajes y luego de que no contestara, la llama por teléfono. Entre sollozos, la víctima le dijo a Manita, manifestando dolor y aflicción, cortándose la llamada, apagándose el teléfono definitivamente. Señala los hechos que el imputado, como conductor del taxi colectivo, al haber tomado como pasajera a la menor y habiéndose quedado a solas con ella, se aparta del trayecto del domicilio de la misma, abandona la zona urbana de Copiapó y en plena oscuridad lleva a la menor contra su voluntad, privándola de su libertad ambulatoria hasta las afueras de la comuna, a un sector del camino internacional, aproximadamente a 20 kilómetros de distancia de la zona urbana de Copiapó, un sector alejado y solitario, refieren los hechos acreditados. Todo este tiempo, el imputado no solo mantuvo privada de libertad a la víctima, sino que además la agrede violentamente, principalmente en su zona facial y o craneal, hasta hacerla sangrar abundantemente, quedando dicha sangre impregnada en el vehículo conducido por el imputado y en su chaqueta. A raíz de dicha agresión del acusado, la menor de iniciales CIAG falleció sin que hasta la fecha se encuentre su cuerpo. Esos son los 3 hechos que el Tribunal de Juicio Oral Penal de Copiapó tuvo por acreditado luego de una decisión unánime y que calificó como delitos de homicidio calificado por la denuncia, los hechos muy delito de incendio, hecho número 1, y sustracción de menor con calificado por un resultado de homicidio en el hecho número 4 de la acusación. Hago presente, excelentísimo tribunal, antes de entrar en el análisis de las causales que fundan este recurso de nulidad, que es una causa de altísima relevancia jurídica y social, donde ninguna de las causales de nulidad que se han interpuesto tienen por efecto discutir la existencia de los hechos que el tribunal tuvo por acreditado. Y en ese sentido, todas las causales, o las causales interpuestas, la causal principal pretende dar cuenta de algunos elementos vulneratorios del debido proceso cuando el juicio se realiza de forma telemática. Por lo tanto, no es relación misma con la acreditación de los hechos en particular. Y las causales subsidiarias de errónea aplicación del derecho simplemente se afincan en discrepancias con la calificación jurídica que el tribunal tuvo por establecida y la forma que, o las normas que utiliza el tribunal para determinar las condenas de presidio perpetuo calificado en los delitos de homicidio calificado por alevosía. Por lo tanto, el Excelentísimo Tribunal, habiendo dado cuenta de lo anterior, pasó a exponer la causal principal de nulidad,
373 letra A, infracción al debido proceso, también infracción al derecho a defensa, y en particular una vulneración sustancial a los artículos 19, número 3, inciso sexto de la Carta Fundamental, 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en su letra D, 14.3 letra D del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en particular normas de rango legal infringidas, 93, inciso primero, 285 y 327 del Código Procesal Penal. Excelentísimo Tribunal, el sustrato fáctico de esta causal de nulidad ya fue de cierta forma conocido por esta sala luego de la revisión de una apelación de acción constitucional de amparo, y por lo mismo voy a ser muy breve en el tratamiento de la causal. El día 12 de julio del 2019, mi representado fue formalizado y el 13 de julio el Tribunal de Garantía autorizó el traslado por motivos de seguridad de mi representado desde la ciudad de Copiapó al centro penitenciario de Huachalalume en la ciudad de La Serena, 400 kilómetros de distancia. El 1 de abril del 2022 se realiza la audiencia de partibilidad técnica ante el Tribunal Oral para efecto de determinar la modalidad de realización del juicio oral. En ese momento, el Tribunal Oral dispuso que el imputado debía ser trasladado a la ciudad de Copiapó para efecto de realizarse presencialmente el juicio oral. Esto coincidía con la manifestación de voluntad del acusado que quería, obviamente, ser juzgado presencialmente, estando de cara al tribunal que iba a conocer los hechos por los cuales sería acusado. El 25 de abril del 2022, Gendarmería de Chile solicita al Tribunal Oral y Penal que se reconsidere el traslado del imputado, dada la connotación pública que había tenido esta causa específicamente en la ciudad de Copiapó y los desmanes que se habían producido afuera del Tribunal de Garantía al momento de la formalización de la investigación. Y en ese contexto, el día 27 de abril, el tribunal realiza una audiencia, deja sin efecto lo que previamente había resuelto y ordena que el imputado comparezca a su propio juicio oral desde el recinto penitenciario de Huachalalume a 400 kilómetros de distancia del lugar donde se estaba realizando el juicio oral. Interpuso la defensa pública una acción constitucional de amparo que fue rechazada por la Corte de Apelaciones de Copiapó y dicho rechazo fue confirmado por esta sala en el 14 de 2017 de este año. Por lo tanto, luego del rechazo de esa acción constitucional, el juicio se realiza de forma telemática, donde el imputado comparece desde el recinto penitenciario y el defensor comparece desde la dependencia de la Defensoría de la República de la ciudad de Copiapó. Excelentísimo Tribunal, aquí el fundamento que esgrimió el tribunal para realizar esta audiencia de forma telemática no se condice con ninguno de los elementos que la ley 21.394, la ley denominada post-COVID, para autorizar la realización de audiencias telemáticas producto de la pandemia. Este era un juicio especialmente complejo, con hechos, con 4 hechos, y cada uno de ellos con abundante prueba que tenía que ser presencialmente analizado por la defensa para poder asegurarle al acusado la satisfacción de su derecho a defensa técnica y eficaz. En este caso, excelentísimo tribunal, las medidas que adoptó el Tribunal Oral y la realización de este juicio de forma telemática simplemente impidieron que el acusado pudiera ante el juicio comunicarse libre y espontáneamente con su abogado defensor, porque precisamente cada vez que el imputado tenía una duda acerca de lo que estaba sucediendo en su propio juzgamiento, tenía que interrumpirse la audiencia de juicio oral para efecto de generarse una sala privada paralela para que el imputado pudiera conferenciar privadamente con el defensor penal público. En ese contexto, el excelentísimo tribunal, además de las constantes interrupciones, se hacía imposible, básicamente para la defensa pública, estar visitando después de la audiencia de juicio al imputado porque estaban a más de 400 kilómetros de distancia. Obviamente, un defensor público con asiento en la ciudad de Copiapó no puede estar trasladándose todos los días a más de 400 kilómetros para efecto de poder conferenciar privadamente con el imputado que está siendo sometido a juicio oral. Entonces, la verdad es que la única forma que tuvo el defensor de enfrentarse a esta audiencia telemática era comparecer de su oficina y el imputado desde el recinto penitenciario que se encontraba sujeto a la cautelar de prisión preventiva. Y esto, el excelentísimo tribunal, genera para la defensa, generó para la defensa una especie de amarra telemática que consistía
en una falta, en una inobservancia trascendental al principio de inmediación, como columna vertebral del procedimiento penal y especialmente del juicio oral y público. En sentido temporal, el Tribunal Oral de Copiapó pone a la defensa en la siguiente disyuntiva, donde lo hacen al defensor básicamente tener que escoger entre ir a comparecer desde la cárcel de Huachalalungue y perder la oportunidad de controlar directamente la prueba de cargo desde el tribunal o bien desde su oficina, o bien perdía el defensor el contacto libre, espontáneo e inmediato con el imputado, generándose la situación que definitivamente se generó de interrupciones constantes del juicio a través de la apertura de estas salas de conferencia privadas. Entonces, el Tribunal Tribunal, la verdad que para poder tratar de satisfacer un poco lo mejor de los dos mundos, tratar de controlar adecuadamente la prueba de cargo y poder eventualmente conferenciar primeramente con el imputado, el defensor toma la decisión de comparecer en el juicio desde su oficina, precisamente para que en el caso en que decidiera conferenciar privadamente con su representado, los demás intervinientes que estaban presencialmente en el tribunal no escucharon el contenido de esa entrevista privada, que por supuesto queda cubierta por el secreto profesional. Entendemos que esta infracción del proceso y el derecho de defensa es trascendente en la medida en que se han vulnerado aquí las condiciones estructurales del debido proceso que la Constitución asegura a todos los ciudadanos en el artículo 19, número 3, inciso 6. Creemos que este juicio carece de legitimidad en el sentido en que se ha realizado a partir de reglas que no están validadas democráticamente. Se han aplicado aquí interpretaciones de normas que la verdad que no fueron creadas para este tipo de situaciones. La ley 21.394 se creó para situaciones específicas relacionadas con la pandemia y no para la incomodidad que pudieran generar eventuales manifestaciones en las afueras del tribunal del juicio oral y penal. Aquí la parte de inmediación terminó transformándose en un socavón real al derecho a la defensa, al derecho de la defensa a poder controlar adecuadamente la prueba de cargo y al derecho del imputado a comunicarse libre y directamente con su abogado defensor. Este recurso, el tribunal está preparado en las instancias que la ley prevé para ello. Se levantaron estas alegaciones en las correspondientes audiencias de factibilidad. Se intentó incluso una acción constitucional de amparo, que fue posteriormente apelada y realizada por el pasado, y que están agotadas todas las vías procesales para el efecto de tener por preparada la causal de nulidad alegada. Por lo tanto, el tribunal, por lo anterior pedido, se tenga configurada en forma principal la causal de nulidad prevista en la letra A del artículo 373, y como consecuencia de ello, se anunció el juicio oral en la sentencia, disponiéndose un nuevo juicio oral al tribunal habilitado para estos efectos. Pero, abogado, perdón que lo interrumpa, pero fuera de esta alegación general de principios que usted ha señalado, ¿hay alguna circunstancia puntual, precisa, que el defensor haya reclamado que mediante esta práctica de Zoom haya impedido o le haya coartado el derecho a defensa? Práctica, me refiero. El que acabo de escribir, señor ministro, es el sustrato fáctico de la causa. Ya, solo general. Muchas gracias. En subsidio de la causal principal de nulidad, el tribunal se ha alzado una errónea aplicación del derecho con influencia sustancial en los dispositivos del paro. Tiene 3 capítulos esta causal que se ha el tribunal. El primero, sobre la circunstancia calificante del delito de homicidio, alevosía, numeral primero del artículo 391 del Código Penal, respecto a los hechos 1 y 2 de la acusación. Segundo capítulo, sobre la concurrencia del agravante prevista en el artículo 12, número 14, por haber estado vinculado cumpliendo una condena al momento de comisión de estos hechos. Y en tercer lugar, un capítulo referido a la aplicación del agravante del artículo 12, número 21, agravante de discriminación. Voy al primer capítulo de la causal de nulidad del altísimo tribunal, una aplicación del derecho por tener el tribunal por configurado el elemento subjetivo de la circunstancia calificante de alevosía en el hecho número 1. El tribunal del grado entendió para calificar el delito de homicidio por alevosía
que el acusado había actuado de traición y sobreseguro. Por lo tanto, popularmente, el tribunal tiene por establecidas las dos modalidades que el Código Penal prevé para tener por configurada este calificante del delito de homicidio. Y precisamente el error de derecho en que ha incurrido la sentencia condenatoria es en la forma en que tiene por configurado el elemento subjetivo de esta circunstancia calificante del delito de homicidio. En sentencia tribunal, el fallo recurrido en considerando 18 da cuenta que aquí el imputado habría actuado a traición y para ello tiene como premisa la relación entre el acusado y la víctima que deriva de conversaciones telefónicas y de redes sociales que habrían mantenido imputado y víctima. La víctima lo habría tratado de amor, lo habría invitado a su casa en un contexto íntimo. De hecho, la víctima le habría referido que el pasaje donde se encontraba la casa en la que ella vivía y a la cual invita al acusado era, ahora comillas, súper piola, cierro comillas. Además, da cuenta el tribunal de que el acusado se habría ganado la confianza de la víctima porque se le permitió precisamente el ingreso a este domicilio con posterioridad a la invitación que le efectúa la víctima. Como criterio adicional, el tribunal entiende que la dinámica de la acción homicida da cuenta precisamente de el haber obrado a traición. ¿Y por qué? El tribunal nos dice porque la víctima se encuentra sin pantalones en una posición de evidente interacción personal. Por lo tanto, el Sentencia Tribunal concluye el juzgador que la posición de indefensión de la víctima existía luego de que el imputado hubiera actuado a traición. Y es precisamente esta posición de indefensión de la víctima la que permite que el acusado la cometa con esta acción maladora consistente en un estrangulamiento. Por lo tanto, el tribunal nos da cuenta de que la víctima se encontraba con sus defensas bajas en un contexto de interacción íntima. ¿Cómo justifica el tribunal del grado la concurrencia del ánimo alevoso? ¿Ya? El elemento subjetivo de la calificante de alevosía. Básicamente señalando que el imputado es quien crea la indefensión de la víctima y en ese sentido actúa el imputado tradicionalmente. En segundo lugar, el tribunal de Copiapó nos dice que el imputado actúa sobre seguro y para ello emplea medios o formas de ejecución que tienden a la comisión del delito sin riesgo para el autor. Señala el tribunal que se habría aprovechado el representado de la indefensión de la víctima para efecto de ahorcarla con un lazo. No existían posibilidades de defenderse, da cuenta el tribunal, dado que la agresión se realiza por atrás y además la víctima se encontraba al borde de la ebriedad. El elemento subjetivo del tribunal lo hace consistir en que las circunstancias eran sabidas por el autor y se aprovechó de ellas para crear el estado de indefensión en la víctima. Por lo tanto, a raíz de estas dos modalidades, actuar a traición y actuar sobre seguro, el tribunal tiene por configurar la calificante del numeral primero del artículo 39. Ahí está precisamente el error de derecho, en la confluencia del elemento subjetivo y la calificante de alevosía. El tribunal, especialmente enfático, es cuando da cuenta de que la actual traición se deriva de la existencia de los mensajes entre imputado y víctima. Pero si utilizamos, la verdad, el periodo de tiempo que estas dos personas se habían mandado mensajes por redes sociales en un teléfono celular, la verdad que el periodo de tiempo es bastante acotado. No hay elementos que permitieran acreditar aquí la existencia de una relación de amistad, de una relación de carácter afectivo, sino que el único tipo de interacción que existe acreditada en esta sentencia condenatoria es de dos personas que se conocen y que eventualmente se coordinan con el afán de mantener algún tipo de interacción de carácter sexual, algún tipo de interacción de carácter íntimo. Y en ese sentido, el Sentencia Tribunal siempre es bueno traer a colación las fallas de Sentencia Sala 4164 del 2002, cuando esta Corte explícitamente señalaba que la zona de intervención de la víctima no basta para tener por configurada la calificante, sino que debe ser el motivo decisivo. Y esa es la pregunta que el tribunal no se efectúa con la profundidad que debería efectuarse.
si la indefensión de la víctima resulta ser motivo decisivo para el acometimiento y la realización de este delito en los términos en que en definitiva se realiza. En la misma línea, el fallo 5670 del año 2004 señalaba que la indefensión de la víctima debe ser buscada por el autor de propósito, ex professo, y con posterioridad en el año 2014, en el 3532, esta Corte básicamente ratificaba la misma línea argumentativa para enfrentarse a la calificante del numeral primero del artículo 3.9. Aquí en el Santísimo Tribunal, y esto lo sabe la sala mejor que nadie, hay un acuerdo bastante unánime y bastante transversal, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, en cuanto que no basta la mera indefensión de la víctima para tener por configurada la calificante de alevosía. Ha señalado esta Corte y ha señalado reiterada oportunidad en la doctrina que el simple azar de circunstancias favorables para la comisión del delito no son capaces de configurar por sí mismas la calificante, sino que se requiere algo más. Y ese algo más es precisamente el ánimo alevoso, el actuar ex professo, aprovechándose de aquella indefensión de la víctima. Y aquí la verdad es el Santísimo Tribunal que cuando se revisan en profundidad los hechos que se detuvo el Tribunal por acreditar el hecho número 1, la verdad es que no hay ningún elemento que permita dar cuenta de que ex professo, a sabiendas de propósito, el imputado se hubiera aprovechado o hubiera construido por sí mismo aquel estado de indefensión de la víctima para luego realizar la acción matadora que termina con el lamentable deceso de la víctima del hecho número 1. En la misma línea, excelentísimo tribunal, hay un error de derecho en la calificación, en la calificante, perdón, que aplica el tribunal al hecho número 2. También un homicidio calificado por alevosía, pero en este caso bajo la modalidad de haber obrado sobre seguro. En este caso, el excelentísimo tribunal fue enfático el tribunal cuando señala que obró sobre seguro porque la forma de ejecución tendría a asegurar la ejecución del hecho sin riesgo para el autor. Y en ese contexto citó una sentencia de la excelentísima sala, ROL 14491 del año 2021. Y esa fue una sentencia que determinaba, a su vez, de una impugnación a un pronunciamiento del Tribunal Oral de lo Penal de Talca, en una situación radicalmente distinta a aquella que estaba conociendo el Tribunal de Funcionarios Penal de Copiapó. Aquella sentencia que cita el voto unánime para tener por concurrente la calificante. Se trataba de un caso en que dos sujetos, luego de haber mantenido una pelea o una discusión con otro, lo van a buscar y lo encuentran en un terreno baldío detrás de una sede social, y luego de que esa persona arranca y está de espalda, lo acribillan estas dos personas disparándole por la espalda. Y la verdad que en ese sentido y en ese caso, esta Corte se entendió que había una concurrencia de este calificante de alevosía al haber logrado los imputados, en ese caso sobre el seguro. Pero este caso es radicalmente distinto al derecho número 2. ¿Y por qué? El tribunal entiende aquí que la alevosía se deriva de la imposibilidad de la víctima de reprimir la agresión de la cual es víctima. Este es el caso del Santísimo Tribunal que acarece en la mina Dos Elvas, en este sector Eliaso, alejado de la ciudad de Copiapó. Y en ese contexto da cuenta el tribunal de la imposibilidad de las víctimas de repeler esta agresión. Y para ello señala en primer lugar que la agresión es tan violenta, tan intensa, que le fractura el cráneo a la víctima, y esto se produce precisamente en un sitio Eliaso. Y a raíz de eso, concluye el tribunal la imposibilidad de la víctima de pedir socorro, sumado a la constatación de que el cadáver se había encontrado con sanitarias en una zona, en un terreno de difícil geografía, y por lo tanto las posibilidades reales que tenía la posibilidad, no dicho que tenía la víctima de huir de ese lugar o pedir socorro con ese calzado, era también imposible. El décimo tribunal, aquí el tribunal tiene por concurrente el elemento objetivo, sin lugar a dudas, de haber actuado sobre seguro. Pero nuevamente hay una falta de interés en el análisis real que debe efectuarse de la existencia del elemento subjetivo, de la fase objetiva de la calificante de alevosía. Aquí, excelentísimo tribunal, la jurisprudencia y la doctrina son bastante contestes en el sentido en que
para actuar sobre seguro la interacción en un caso de homicidio como este, debe causar el resultado de forma cierta y segura, ¿ya? Pero la verdad, excelentísimo tribunal, que si uno revisa, por ejemplo, las declaraciones de los detectives de la brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones, ellos dan cuenta de que es altamente probable de que víctima e imputado se conocieran previamente, ¿ya? Y que por lo tanto, o básicamente la conclusión que parece deslizar aquel elemento probatorio es que la víctima no habría sido trasladada a ese lugar en contra de su voluntad. Y esto, excelentísimo tribunal, es importante porque los mismos detectives dan cuenta de que el contexto fáctico en el que habría carecido este delito de homicidio no parece derivarse de la existencia de un delito premeditado, en el sentido que declaran los propios detectives que, de haber sido así y de haber actuado realmente sobre el seguro imputado, el acometimiento con un objeto contundente probablemente no se habría cometido a la entrada del socavón de la mina, sino que se habría producido hacia el final, ¿ya? Y ese es un elemento que el tribunal deja de tener en consideración para enfrentarse al elemento subjetivo de la calificante de alevosía en el hecho número 2. Excelentísimo tribunal, en este sentido tenemos que no es tanto realmente acreditado respecto del hecho número 2 el ánimo subjetivo que se exige para tener por calificado un delito de homicidio, ha incurrido el juzgador en una nueva aplicación del derecho, ha incluido sustancialmente en los dispositivos del fallo. Por lo tanto, es el tribunal respecto de los hechos 1 y 2, el tribunal ha errado por una influencia sustancial en los dispositivos del fallo al calificar por el tribunal primero, alevosía, los dos delitos de homicidio argumentados en los hechos número 1 y 2 de la acusación. El segundo capítulo, excelentísimo tribunal, de esta nueva aplicación del derecho, se afinca en la nueva aplicación de la circunstancia agravante prevista en el numeral 14 del artículo 12 del Código Punitivo, que el tribunal estima concurrente respecto de los hechos 1, 2 y 4, toda vez que el imputado habría cometido el delito mientras cumplía condena. Efectivamente, se tiene por acreditado en este juicio que el representado estaba cumpliendo una condena a través del cumplimiento, a través del beneficio de libertad condicional y una causa derivada también del Tribunal de Juicio Nacional de Copiapó, 19-2005, donde había sido condenado a 24 años de presidio por 2 delitos de robo con violación. Aquí en el mismo tribunal la causal está en el recurso planteada de forma muy sencilla y atiende a 2 elementos. El primero es un elemento que podríamos denominar de carácter procesal, en el sentido que la oportunidad para discutir una agravante de esta naturaleza en la audiencia que prevé el artículo 343 del Código Procesal Penal. Y en este caso, el Tribunal de Justicia Penal la tiene por concurrente antes de dar el veredicto, la tiene por concurrente antes de que se verificara la audiencia que prevé el artículo 343 del Código Procesal Penal, audiencia que precisamente tiene por objeto discutir la concurrencia o no de estas circunstancias que son ajenas al hecho punido. El Supremo Tribunal, en ese sentido, la verdad es que la forma en que tiene por concurrente el tribunal esta circunstancia agravante, sin abrir debate en serio respecto de la misma, entendemos que se traduce en una errónea aplicación de lo expuesto en el artículo 12.14 del Código Procesal Penal. Pero también da cuenta el recurso de una fase de carácter sustantiva que podríamos llamar, en el sentido que el decreto ley 321, que regula la libertad condicional, establece consecuencias específicas y especialísimas al quebrantamiento de una libertad condicional. Y por lo mismo estima el recurso que por principio de especialidad debía prevalecer la sanción prevista en el decreto ley 321 atingente a la revocación de la libertad condicional, más que agravar los delitos acaecidos con posterioridad. Por lo tanto, en este segundo capítulo se estima que ha incurrido también la sentencia en una errónea aplicación del derecho, en particular del 12 número 14 del Código Penal,
que ha tenido una influencia sustancial en los dispositivos del FAO. Y el tercer capítulo del sentencia tribunal de esta actividad causal subsidiaria es un tanto más complejo y se refiere a la concurrencia de la circunstancia agravante prevista en el artículo 12, número 21 del Código Penal. Esto respecto de los hechos 1, 2 y 4. El Tribunal de Juicio entendió que los delitos acreditados en los hechos 1, 2 y 4 habían sido cometidos motivados por el sexo en los hechos 2 y 4 y motivados por la orientación sexual en el hecho número 1 de la víctima. Entonces, básicamente, el tribunal tiene por concurrente esta agravante de discriminación o la agravante de los denominados delitos de odio. En el caso del hecho número 1, por la orientación sexual de la víctima, y en los casos 2 y 4, por el sexo biológico de la víctima. Excelentísima Corte, en el considerando 35 de la sentencia, en una terminología muy poco feliz, por no decir derechamente desacertada, el tribunal señala de forma textual que los elementos objetivos que configuran esta causal básicamente son la condición de mujer en los hechos 2 y 4 y la identidad de género en el hecho número 1. Entonces, más allá del déficit conceptual y de los déficits conceptuales que se repiten en el considerando 35, entender por concurrente esta circunstancia modificatoria de la responsabilidad penal, aquí lo cierto es que analizando los presupuestos de concurrencia de la misma, esta no podía tenerse por acreditada, no podía tenerse por concurrente. Y por lo siguiente. ¿Cuáles son los elementos que otorga el tribunal en el considerando 35 para tener por configurada esta modificatoria de responsabilidad? En primer lugar, hace una referencia que no tengo que calificar de mañosa de una sentencia de la Justicia Corte de Apelaciones de San Miguel, ROL 1695 del año 2018. Y a partir de esa sentencia, viendo parte del razonamiento para tener por configurada la agravante. Y en segundo lugar, se aplica el razonamiento del tribunal en parte de la doctrina chilena y en particular en una publicación del profesor Sebastián Salinero de la unidad de la Universidad de Talca. Y básicamente lo que hace el tribunal es ir contextualizando y desfigurando aquella publicación, aquel paper académico, para tener por concurrente los elementos que configuran esta circunstancia agravante. Nos dice el tribunal, citando por supuesto el profesor Salinero, que para poder tener por concurrente esta causal se requiere de la existencia de un delito base, que eso es evidente, los delitos de homicidio y sustracción de menor calificado por homicidio, y además se requiere de la existencia de un motivo particular. Entonces, los requisitos copulativos. Y a partir de la concurrencia de esos dos requisitos copulativos se puede tener por concurrente la agravante de discriminación. ¿Qué es lo importante? Que el propio tribunal da cuenta en su razonamiento que es imprescindible la existencia de una conexión subjetiva de medio a fin donde se concreta la discriminación. Entonces, siguiendo al profesor Salinero, en la página 538 de la sentencia, el tribunal oral nos dice que aquí hay un plus de gravedad que debe buscarse en la idoneidad de la conducta para conmocionar las condiciones de seguridad existencial del colectivo vulnerable. ¿Verdad? Entonces, básicamente lo que está diciendo el tribunal, citando al profesor Salinero, es que para tener por concurrente este tipo de agravante, tiene que haber una conmoción generada al colectivo tradicionalmente discriminado. ¿Ya? Por lo tanto, siguiendo el propio profesor Salinero, aquí el enfoque se dirige no solo a la víctima particular, sino que se dirige más bien al colectivo. El tribunal nos señala que los crímenes de odio, como estos, a juicio del tribunal, exigen una especial motivación del autor en la comisión del delito. Y para ello, el tribunal utiliza una categoría que es extraída de la publicación del profesor Salinero, porque eso es una referencia a la obra del profesor español Díaz y García Rollero, ¿ya? Donde nos dice que lo imprescindible en la concurrencia de esta agravante es la existencia de un motivo. ¿Y qué es un motivo? Para el propio tribunal, una acción exteriorizada
que sea penalmente relevante. Y aquí el tribunal tiene como aquella acción exteriorizada penalmente relevante. La acreditación de que ha matado a 2 mujeres y a una persona trans. Y ese básicamente el argumento fuerza incluso el tribunal para tener por concurrente esta agravante. ¿Y cómo lo construye a partir de esta idea fuerza? A partir de 3 elementos. En primer lugar, identifica el sexo biológico de la víctima y la identidad de género de la víctima del hecho número 1 como uno de aquellos colectivos que son objeto de discriminación y por lo tanto pueden justificar la existencia de la circunstancia agravante. En segundo lugar, que las 3 víctimas son asesinadas de forma violenta. Y en cuarto lugar, que a los cuerpos se les realizan actos de diversa entidad con posterioridad a que las víctimas se encuentran fallecidas. Y aquí es donde el razonamiento jurídico que evacúa el Tribunal de Juicio Oral para acreditar o mantener por concurrente la existencia de esta agravante se torna absolutamente contradictorio. Entonces, ¿cómo justifica el tribunal la concurrencia de esta agravante? Nos dice, bueno, las víctimas son mujeres o se identifican como mujeres. Y para ello cita la declaración de la perito doña Vivian Bustos, que compareció a este juicio oral, donde ella da cuenta de que el imputado veía a las mujeres como objetos despersonalizados y no como sujetos de derechos. Y la verdad que es bastante coherente la declaración de la perito señora Bustos en ese sentido. Por eso nos da cuenta de la existencia de un motivo que pretenda afectar la seguridad existencial del colectivo, sino que más bien se ha venido, señora Bustos, que describir rasgos que pertenecen a algún tipo de psicopatología o que podrían calificarse derechamente como rasgos psicopáticos, ¿ya? Pero eso no significa que haya un motivo y que haya un plus de desvalor en la acción del imputado que logre conectar estos hechos con una forma de expresión, con una forma de mensaje dirigida a un colectivo determinado e históricamente determinado. En segundo lugar, el tribunal nos dice que las agresiones son violentas y por lo tanto hay un motivo susceptible de ser marcado como agravante de discriminación. Y la verdad es que el hecho de que las agresiones hayan sido sumamente violentas son hechos propios de la dinámica de estos homicidios, que además el tribunal los tiene como homicidios calificados. Entonces, la verdad es que el desvalor de aquellas acciones violentas matadoras están incluidas en la pena que tiene el delito de homicidio calificado asignado al abstracto. Ahí no hay un punto injusto adicional. Por lo tanto, los mismos marcos penales con el Código Penal amenaza la existencia de un delito de homicidio calificado perfectamente comprenden el flujo de desvalor que el tribunal entiende que derivan de la mano. Y finalmente, y este es el argumento más problemático y derechamente incorrecto que el tribunal, entiende el tribunal que los actos posteriores realizados sobre los cadáveres de las víctimas serían constitutivos de este motivo trascendental para efecto de básicamente llevar este mensaje a un colectivo. Y la verdad es que los actos posteriores, como los describe el tribunal, son el primero, haber incinerado el cuerpo de la víctima en su casa. En segundo lugar, haber incinerado el cuerpo de la víctima en este lugar baldío, en la mina, en el socavón de la mina. Y en el tercer caso, el hecho de haber logrado desaparecer el cadáver sin que todavía se encuentre el mismo. Y a juicio del tribunal oral, que lo dice principalmente el tribunal oral, hay una progresión en la entidad del despliegue de estas conductas. Y eso es absolutamente cierto. Es absolutamente cierto. Pero la pregunta que tiene que hacerse con señoría excelentísima, y que por supuesto el Tribunal de Juicio Oral en lo penal no se hizo, es cuál es la naturaleza política de esos actos. La existencia de esos actos no significa que aquí exista un delito de odio. Significa que hay actos posteriores a la consumación del delito. Y esos actos jurídicamente en la medida del delito son perfectamente calificables como actos de autoencubrimiento. Y los actos de autoencubrimiento siempre han sido impunes, por lo menos para la dogmática jurídico-penal en los últimos 200 años, salvo que exista un denominado acto posterior penal. Cuestión que aquí no existe, salvo en el caso del hecho número 1, donde para efectos de autoencubrirse, el imputado genera un incendio que lleva una casa y amenaza con destruir otra casa. Por lo tanto, nos parece que la argumentación del tribunal
es sumamente mañosa, además de incorrecta para tener por configurada esta circunstancia agravante de la responsabilidad penal. En primer lugar, porque la tesis que toma del profesor Salinero, específicamente respecto a la existencia de un motivo en la comisión de estos delitos, en este caso no pasa de ser el enfoque jurídico que hay que tener respecto a la comisión de un delito común. El profesor Salinero, en su paper enfático, algo que obvia el tribunal en su transcripción de aquello que el profesor Salinero señalaba, obvia que el plus de injusto subjetivo se configura cuando hay una afectación del derecho humano de igualdad, cuando hay un mayor impacto en la víctima, cuando hay un impacto en la comunidad y específicamente en el colectivo afectado, y cuando hay una potencialidad de afectación de la paz social por la comisión de estos delitos. Aquí, excelentísimo tribunal, la verdad es que el plus de injusto que el tribunal va reconociendo una y otra vez se comprende perfectamente dentro de la figura de los delitos de homicidio calificado que el tribunal tuvo por acreditar. El excelentísimo tribunal, el propio profesor Salinero en su publicación da cuenta de que parece ser un lugar común, no lo dicen estas palabras, pero esta es la idea, parece ser un lugar común el señalar que el colectivo femenino ocupa siempre una posición deficitaria al momento de enfrentarnos a las agravantes de discriminación. Y por el mismo enfático el profesor Salinero al señalar que en esos casos hay que analizar caso a caso y dar cuenta de las particularidades del caso. Eso respecto de los hechos 2 y 4. Y respecto del hecho número 1, respecto de la víctima transgénero, el propio profesor Salinero da cuenta en su publicación de que esta indicación se incorpora al final de la tramitación legislativa de esta agravante, donde precisamente lo que se quería eliminar era la transfobia. Y en este caso no hay ningún elemento que permita al tribunal tener por componente la existencia de una transfobia, sino todo lo contrario, parece existir un ímpetu del imputado de llevar a cabo acciones de naturaleza íntima con una persona de este colectivo históricamente discriminado. El excelentísimo tribunal finalmente citó al profesor Hernández en este sentido que para tener por concurrente esta modificatoria de la responsabilidad penal siempre entiende que tiene que existir un daño supraindividual para poder superar un texto, entonces número 14 de su redacción, que es en exceso subjetivista, ¿ya? Un daño supraindividual que se refiere obviamente a los colectivos afectados, cuestión que en este caso no está acreditada. Termino esta causal haciendo referencia a la sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel que mañosamente el tribunal ocupa para fundar su aparente argumentación respecto a la concurrencia de esta modificatoria. En esa sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, efectivamente concurría esta agravante de discriminación. ¿Y por qué concurría? Porque el tribunal de juicio acreditó que entre víctima y victimario había existido una serie de agresiones verbales donde esa persona, que era una persona transgénero, había sido históricamente discriminada por los victimarios a raíz de su opción sexual, a raíz de su orientación sexual. Y eso lo tiene por establecido el tribunal. Había una serie de insultos que van escalando en gravedad y que con posterioridad terminan por el lamentable deceso de esa persona. Y en ese caso, precisamente por la acreditación de aquellos insultos, de aquel motivo, de aquel elemento de carácter subjetivo y de aquel mensaje que el victimario produce con el asesinato de la víctima, en ese caso, como menciona la Corte de San Miguel, está perfectamente configurada la modificadora de responsabilidad. Pero no en este caso donde el tribunal no es capaz de dar cuenta de aquel motivo, de aquel elemento subjetivo que lleva al autor a cometer estos tres delitos. Por lo tanto, excelentísima Corte, entendemos que aquí se configuran estos tres capítulos de la modificación del derecho al tener al calificar por alevosía los hechos 1 y 2, al tener por existente el agravante del 12 número 14 respecto de todos los delitos y al tener por concurrente el agravante de discriminación del 12 número 21 en los hechos 1, 2 y 3.
La influencia sustancial del positivo del fallo en cada uno de los capítulos de nulidad, entendemos, es palmaria, es evidente, supone cada uno de estos capítulos un incremento en la pena que el tribunal termina asignando a los delitos que, de no haber incurrido en las erróneas aplicaciones del derecho reclamadas, obviamente habrían terminado en penas menores para el representado. La petición concreta respecto a esta primera causal subsidiaria es la anulación única y exclusivamente de la sentencia condenatoria para efectos de que se dicte sin nueva audiencia aproximadamente una sentencia de reemplazo que condene a mi representado a las siguientes penas: 15 años y un día por 2 delitos de homicidio simple, hechos 1 y 2, una pena de 10 años y un día por el delito de incendio, hecho número 1, y una pena de presidio perpetuo simple en el hecho número 4. O bien, lo que sucedería, excelentísima, estime conforme a derecho, según los diferentes escenarios que podrían abrirse y acogerse uno u otro capítulo de la causal de nulidad invocada. Y finalmente, excelentísimo tribunal, y con esto termino, en subsidio de las dos causales anteriores, hemos invocado una errónea aplicación del derecho, en particular porque el tribunal ha errado en la aplicación del artículo 74 del Código Penal, regla de concurso real, cuando debía aplicar la norma del artículo 351 del Código Procesal Penal respecto de los hechos 1 y 2, los hechos constitutivos del delito de homicidio verificado por alevosía. El Tribunal de Juicio Táctico Penal, respecto de los hechos 1 y 2, entendió que no procedía la reiteración de delitos como forma de atenuar la pena, es decir, realizar una acumulación jurídica en los términos del 351 del Código Procesal Penal, exagerar la pena. Pero, ese tribunal, hay una discusión que también se abrió durante el juicio oral y que decía relación con la posibilidad de que el delito de sustracción de menor calificado por homicidio pudiera también ser objeto de una acumulación jurídica en los términos del artículo 351 del Código Procesal Penal. Independientemente de lo que se discutió en el juicio, el tribunal entendió que todos los delitos que afectaban la vida debían ser sancionados por separado, aplicándose la regla del artículo 74 y no acumulando como lo ordena el artículo 351 del Código Procesal Penal. Respecto del delito acreditado en el hecho número 4, la verdad es que depende del criterio que su señoría excelentísima estime pertinente para entender que los delitos son de la misma especie, para determinar si efectivamente se puede o no se puede acumular jurídicamente el delito de sustracción de menor con homicidio, siguiendo a la doctrina mayoritaria que hoy día es ampliamente defendida por el profesor Juan Pablo Mañich en la Universidad de Chile, pero que deriva de aquella constatación y de aquello que señalaba el profesor Busto y el profesor Ormazábal en el Tratado de Derecho Penal. El criterio que debe primar para determinar que los delitos son de una misma especie es el criterio del parentesco sistemático, es decir, cuando los delitos pluriofensivos, el parentesco sistemático y el bien jurídico principalmente protegido por la figura típica es aquella que determina que dos delitos pluriofensivos puedan considerarse de la misma especie que efectos del 351 del Código Procesal Penal. O bien está también una doctrina minoritaria, pero no por eso menos correcta, que hoy día sostenida por el profesor Oliver Calderón, en cuanto a que la justificación para que dos delitos puedan ser calificados de la misma especie en los términos del 351 del Código Procesal Penal es la existencia de un bien jurídico común, más allá de cuál sea el bien jurídico prevalente. Y en ese sentido, o el delito de homicidio calificado y el delito de sustracción de menor calificado por homicidio podrían perfectamente entenderse acumulados jurídicamente bajo la regla del 351 del Código Procesal Penal. Sin perjuicio de que esta última alternativa no es la que propone el recurso, pero siempre queda abierto el escenario según la posición que la señoría excelentísima estime conforme a derecho. Excelentísimo tribunal, aquí básicamente se señaló por parte del voto en mayoría, porque aquí es donde se rompe la unanimidad de los jueces,
El voto de mayoría señala que respecto de los dos homicidios calificados hechos unidos debe aplicarse la figura del concurso penal en los términos del 64 del Código Penal. Y esto más en desmedro de aquellos principios sostenidos correctamente por el voto de minoría, que señalan que por tratarse de dos delitos de la misma especie, de hecho de un concurso de carácter homogéneo, dos delitos idénticos, debería aplicarse el 351 del Código Procesal Penal en su inciso primero. El voto de minoría del juez Martínez, la verdad es que es muy robusto en la construcción de su argumentación respecto a por qué debe, en este caso, acumularse jurídicamente los hechos 1 y 2. ¿Qué nos dice el Tribunal Oral en lo penal para aplicar el artículo 74 del medio del 351? En primer lugar, parte de la base del criterio de parentesco sistemático, ¿ya? En el mismo sentido entiende que delitos de la misma especie son aquellos que afectan el mismo bien jurídico, y en el caso de los plurifrancescos debe ser el bien jurídico prevalente el que determine la posibilidad de acumulación jurídica en los términos del 351. Es decir, básicamente se cuadra con la doctrina mayoritaria a este respecto el tribunal. Ahora, el 75 tribunal, el tribunal entendió que no procede aplicar el inciso primero del artículo 351 cuando los delitos afectan intereses personalistas, bienes jurídicos personalistas. La conclusión a la que llega el tribunal, citando un breve pasaje de la obra del profesor Mañalich, es que cuando los delitos afectan bienes jurídicos personalísimos, no pueden ser acumulados jurídicamente en los términos del artículo 351 del Código Procesal Penal. Y en primer lugar, nos parece bien disponible la cita que hace el tribunal a la obra del profesor Mañalich, en su página 518 y 519. Porque precisamente esta consideración, el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile la realiza de forma muy breve y citando en un pie de página una obra del profesor español Sanz Morán, de una publicación de la misma autoría del profesor Juan Pablo Mañalich sobre una fiscalía que realmente se refiere a aquel impedimento para acumular jurídicamente delitos que afecten intereses jurídicos personalistas. Entonces, en el tribunal, en primer lugar, hay una falta de argumentación desde el punto de vista dogmático. Pero, en segundo lugar, la tesis del profesor Mañalich, en ese sentido, deja abierta, a nuestro parecer, la puerta respecto a la posibilidad de aplicar el inciso segundo del 351, incluso cuando existe un concurso homogéneo de delitos, como en este caso, pero que sin embargo se le aplique la agravación en los términos más intensos que prevé el inciso segundo del 351 y no el inciso primero. El servicio tribunal, aquí el tribunal va a asumir un desafío, y ese desafío era, por un lado, desafiar la dogmática mayoritaria respecto a la pertinencia de la regulación jurídica de homicidios calificados en virtud de la norma del 351 inciso primero, y además asumir el desafío de desafiar la jurisprudencia histórica de esta excelentísima sala. Y cuando un tribunal asume un desafío de esa envergadura, tiene sobre sus hombros la carga de la argumentación, y por lo tanto tiene el deber de argumentar de cómo se quita de los hombros todos estos años de jurisprudencia de esta excelentísima sala, y cómo se quita o más bien como contrarregumentar la doctrina mayoritaria respecto a la pertinencia de la aplicación del 351 o del 509 del Código de Procedimiento Penal en el caso del procedimiento antiguo. Entonces, aquí, más allá de que la aplicación de la acumulación jurídica fuera en virtud del inciso primero o del inciso segundo del artículo 351, el Tribunal de Justicia Penal estaba aplicado a acumular jurídicamente los hechos 1 y 2. Eran delitos idénticos, homicidio calificado por alevosía, grado de desarrollo consumado, participación en calidad de autor, donde concurrían en cada uno de ellos las mismas circunstancias modificatorias de la responsabilidad. Por lo tanto, podrían ser entendidas como un concurso homogéneo para efecto de aplicar el inciso primero del 351, pero incluso la limitación que el tribunal le pone a los delitos que afectan intereses personalísimos podría perfectamente aplicarse la regla de acumulación jurídica con exasperación del 351 inciso segundo, y el tribunal no lo hace. Y no lo hace porque decide aplicar el artículo 74 del Código Penal. Y los motivos que da
para aplicar el artículo 74, la verdad es que están, no revisten, la verdad, que ningún fundamento que sea plausible desde el punto de vista del respeto del Estado de Derecho. Nos dijo el tribunal, y con esto sí termino, señor presidente, nos dijo el tribunal que aquí procede a aplicar el artículo 74 del Código Penal entendido del 351, porque en cada uno de los delitos ya se alcanzaba por sí mismo la máxima pena posible en nuestro ordenamiento jurídico, que era el presidio perpetuo calificado. Nos dice que no podía quedar uno de los homicidios sin ninguna sanción. Ese es el razonamiento bien básico que utiliza el tribunal. Pero aquí nos dice el tribunal, y aquí es lo más problemático, que hay que realizar una interpretación sistemática del artículo 351, que hay que atender a la teoría de la pena, y en particular a una teoría de la pena. Eso es lo que dice el tribunal en su sentencia, y es una retribución a la carne, una retribución que básicamente pretende, a juicio del tribunal, resguardar la paz social, sin ningún baremo que sujete la retribución al principio de proporcionalidad. Y finalmente nos dice el tribunal que hay que aplicar el artículo 74, porque si no hay un descrédito del sistema judicial. Efectivamente, el excelentísimo tribunal nos dice que aplicar la ley puede suponer un descrédito del sistema judicial. Y todos esos argumentos, perdón, que verifique así el excelentísimo tribunal, son ridículos. La supuesta interpretación sistemática que propone el tribunal es que el artículo 351 obliga a exasperar. El supuesto base en el mundo del tribunal es que el 351 obliga a exasperar, y ese es el supuesto base de pertinencia de aplicación de la norma. Pero como en este caso no puede exasperar la pena porque está en el límite máximo de un perpetuo calificado, la norma resulta inaplicable. O sea, además parece tomarse competencias que no son de un tribunal del Poder Judicial. Pero más allá de eso, aquella supuesta interpretación sistemática es falsa. Lo que hace el 351 del Código Procesal Penal es buscar una conexión entre dos factores: la identidad del sujeto acusado y los bienes jurídicos protegidos por los delitos que se tienen por acreditar. Y en ese sentido, lo que hace es regular una forma beneficiosa de determinación de la pena, donde se toma la pena asignada al delito patriótico y con posterioridad se exalta. Y en segundo lugar, el excelentísimo tribunal, respecto a la teoría de la pena retribucionista que cita el Tribunal de Juicio en lo penal, la verdad es que por mucho que uno quiera adherir a una teoría retribucionista de la pena, siempre hay que preocuparse del principio de proporcionalidad. Y aquí el tribunal entiende que el principio de proporcionalidad es un derecho de las víctimas. Eso parece extraerse del razonamiento del tribunal, en el medio del imputado. Y la verdad que cuando uno analiza la vasta influencia del Tribunal Constitucional y de tribunales extranjeros y también la doctrina sobre el principio de proporcionalidad, este debe entenderse como una prohibición de exceso, en este caso en la imposición de las penas. Y por lo tanto, no es una norma que pueda, o no es un principio que pueda utilizarse en contra del imputado para precisamente imponerle una pena más grave. Excelentísima Corte, finalmente doy cuenta de que aquí se han despreciado muchos años de jurisprudencia de esta excelentísima sala, que aplicando el artículo 351 del Código Procesal Penal ha entendido que son perfectamente acumulables delitos que afectan intereses personalísimos. Por ejemplo, en el rol 96.223 del año 2021, delito de trata de personas con finalidades de prostitución. El tribunal entendió que podía acumularse jurídicamente. Lo mismo en el 1379-2022, homicidio calificado. 3532 del 2019, homicidio simple. 3224 del año 2013, exhibición de material pornográfico y violación en contra del artículo 362. 2921 del 2011, lesiones graves. Y en la misma lógica, respecto a la aplicación del 509 del Código de Procedimiento Penal, que es básicamente la misma norma que hoy día consagra el 351, esta Corte, incluso en causas de delitos de lesa humanidad, ha entendido que el caso de homicidio calificado se aplica al inciso primero del 509, en ese caso del Código de Procedimiento Penal, como lo hizo muy recientemente en el caso Paine, donde eran 38 delitos de homicidio calificado
y esta excelentísima sala entendió que igualmente era aplicable la figura en ese caso del 509, idéntica a la del 351 del Código Procesal Penal, ROL 140-250 del año 2020. Misma lógica, 29534 del 2018, 2396 del 2018 y 24953 del año 2018. Por estos motivos, el Supremo Tribunal, habiendo podido el Tribunal de Juicio Oral y Penal en una segunda error de aplicación del derecho, es que pide que el subsidio de las dos causales anteriores se tenga por configurada esta error de aplicación del derecho con influencia sustancial en el dispositivo del fraude y, en consecuencia, se anule única y exclusivamente la sentencia condenatoria, dictándose sin una audiencia, pero de forma separada, una sentencia de reemplazo que respecto de los hechos 1 y 2 aplique una pena única de presidio perpetuo calificado, o bien lo que sucedería que se noticia pertiene que el derecho corresponde. Es todo cuanto quiero agregar, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Falta que el Ministerio Público Ningún sistema de público. El Ministerio Público, sí. Uno de los del Ministerio Público. ¿Qué? La abogada se refiere por favor. Muchas gracias. Excelentísimo Tribunal, por el Ministerio Público interviene la abogada Ivonne Sepúlveda Sánchez solicitando que se rechace el recurso de nulidad interpuesta por la defensa del condenado Hugo Pastén Espinosa. Excelentísimo Tribunal, 12 mujeres son asesinadas diariamente en América Latina y el Caribe, según cifras de Amnistía Internacional. Este caso da cuenta de la muerte de 2 mujeres y un adolescente como consecuencia de la violencia de género ocasionada por Hugo Pastén. No nos olvidemos del contexto en que ocurrieron estos hechos, en circunstancias que el condenado se encontraba cumpliendo la modalidad de libertad condicional porque había sido condenado previamente por 2 delitos de robo con violación en perjuicio de 2 mujeres en la ciudad de Copiapó el año 2005, cometió estos horrendos asesinatos en contra de estas 3 mujeres, a una de las cuales Susi Montalbán, una mujer transgénero, a quien ahorcó en su domicilio y luego quemó. A Marina Cabrera, a quien luego de trasladar hacia zonas alejadas de Copiapó y desérticas, la asesinó violentamente quebrándole su cráneo. Y en el caso del adolescente de iniciales C y AG, también trasladó hacia las afueras de Copiapó, donde también asesinó brutalmente. Y luego desapareció. Estos hechos, el excelentísimo tribunal, son de extrema gravedad, que causaron una gran conmoción pública, no solo en la ciudad de Copiapó, y especialmente a las mujeres de Copiapó, sino también a toda la región de Atacama, y por qué no decirlo, también a todo el país. Esta es una manifestación de violencia extrema hacia las mujeres, que el Estado de Chile debe sancionar con severidad, en virtud de los tratados internacionales que ha suscrito, especialmente la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, puesto que el Estado de Chile está obligado a actuar con la debida diligencia, ya que estos hechos configuran graves violaciones a los derechos humanos. En relación a la primera causal que señala la defensa y que dice relación con vulneración de las garantías del debido proceso, cabe señalar que, tal como señaló la defensa, esta fue una cuestión ya resuelta por este excelentísimo tribunal y previamente por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó, donde se señaló claramente que la especie no se denunciaba una amenaza o perturbación a la libertad personal o seguridad individual del amparado Pastén Espinosa. Por el contrario, aparecía que las medidas adoptadas lo fueron incluso en resguardo de su propia seguridad individual, ya que estos hechos, al generar grave conmoción pública, generaron graves disturbios en la ciudad de Copiapó. Por lo tanto, estos recursos fueron rechazados. Al respecto, cabe señalar que la garantía del debido proceso se encuentra integrada por múltiples garantías judiciales que obviamente han ido evolucionando en el desarrollo jurisprudencial y especialmente con ocasión de la incorporación en el ordenamiento jurídico nacional de tratados internacionales, como es la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que claramente enuncian y detallan con precisión
este extenso catálogo de garantías judiciales que imponen a la judicatura. Pues bien, que reconocida esta garantía, es menester que se haya producido un agravio real de la misma, en términos que perjudique efectivamente este derecho procesal del interviniente, esto es, del imputado, que merme, limite o conculque el derecho constitucional al debido proceso. Al mismo tiempo, esta infracción debe tener la sustancialidad, la trascendencia y la gravedad que haga este defecto insalvable de otra manera, puesto que, obviamente, que la sanción que trae aparejada el incumplimiento de esta garantía es la nulidad del juicio y la sentencia. Esto ha sido señalado en reiteradas ocasiones por este excelentísimo tribunal, solo por citar la última de ellas en fallo 1643 del año 2022. En otros términos, es fundamental que exista el establecimiento de una actuación defectuosa concreta que afecte la garantía del debido proceso, no como estas cuestiones genéricas que ha señalado la defensa y que su señoría excelentísima consultó a la defensa. No hay en este caso ninguna afectación al debido proceso que se traduzca en una cuestión concreta. Acá solamente hay alegaciones genéricas relativas a que no se pudo fiscalizar la declaración del testimonio de prueba de cargo, que no se pudo hacer efectivo el derecho a ser asistido por un letrado, etc. Pero se omite por la defensa referir de qué manera se infringió esta garantía, cómo se produjo de manera precisa esta vulneración y finalmente cómo esto influyó sustancialmente en los dispositivos del fallo. En esta causa, claramente, quienes tuvimos la posibilidad de estar en ese juicio, la defensa no incidentó en ninguna oportunidad respecto a las alegaciones del debido proceso. Nunca. Jamás dijo que no pudo ejercer sus derechos de defensa. Nunca se le privó de tomar contacto con su defendido. Pudo interrogar perfectamente y contrarrogar a todos los testigos presentados durante el juicio. E incluso más, habían 2 defensores en dicho juicio, que perfectamente podrían haber estado localizados en distintos lugares para poder haber materializado este debido proceso al que alude conculcado. La verdad, excelentísimo tribunal, es que no hay ninguna, y así lo ha referido la defensa, ningún hecho puntual y concreto que haya mermado, limitado este derecho al debido proceso. Nunca. Por lo tanto, excelentísimo tribunal, no queda más que rechazar esta causal de nulidad. En cuanto a las causales subsidiarias que señala la defensa, por una parte, indica que había una errónea aplicación del derecho en relación a la alevosía. Esto es errónea aplicación del derecho, no que no le haya gustado a la defensa la forma en que ésta fue acreditada. Acá, respecto del hecho 1, fue absolutamente acreditada las circunstancias en las cuales se aprovechó de manera dolosa y creó la indefensión de la víctima al actuar a traición con respecto de Hugo Pastén. Esto porque la víctima, Susi Montalbán, se encontraba al borde del estado de ebriedad. Quedó acreditado que se encontraba a lo menos con 0.75 gramos de alcohol en la sangre, cuestión que además pudo haber sido superior debido al estado en que fue hallado el cuerpo, calcinado. Además, la posición corporal en que ésta se encontraba, esta desnudez parcial en la que estaba ella, sin sus pantalones, desprovista de su ropa interior, y de espalda en un contexto de interacción personal, sola con el agente en el dormitorio. Todas circunstancias que fueron aprovechadas por Hugo Pastén al momento de ejecutar este delito. Y no fueron solamente circunstancias accidentales con las que el imputado se encuentra, sino que él conocía a la víctima y fueron aprovechadas por él para cometer este delito que dejaron una absoluta indefensión de la víctima y por tanto fueron favorables y facilitaron la ejecución del delito. Respecto del segundo hecho, la alevosía también estuvo claramente establecida bajo la modalidad de actuar sobre seguro, que consiste absolutamente en el empleo de medios, modos o formas en la ejecución de un hecho que tiendan directa o especialmente a la comisión del delito sin riesgo para el ofensor. En este caso, la víctima no tenía posibilidad alguna de repeler la acción. En el caso en cuestión,
El imputado trasladó a la víctima hacia una zona lejana a la ciudad de Copiapó, donde fracturó el cráneo, aprovechando que no tenía ninguna posibilidad de defenderse. Para quienes conocemos ese sitio en Copiapó, es un sitio eriazo, solitario, alejado absolutamente de socorro de terceros. La víctima además andaba con una ropa, que ya lo señaló la defensa, con sandalias, lo cual no le permitía huir del lugar. Este lugar se encuentra lejísimos de la ciudad, a un lugar donde solamente se llega por quienes conocen ese lugar, no tienen ni siquiera vista desde la carretera. Por lo tanto, esas son condiciones que utilizó el autor para cometer estos delitos. Estas circunstancias eran conocidas por este sujeto. ¿Y por qué? Porque él conocía muy bien ese lugar. Él había trabajado previamente en esa mina, Dos Albas, y por lo tanto sabía perfectamente cómo llegar y cómo además poder cometer estos ilícitos, pudiendo quedar a lo menos un tiempo en la impunidad. Y esto también se evidencia con la entidad del traumatismo craneano que le causó a la víctima, lo que provocó esta fractura del cráneo, lo cual además con esta dinámica homicida hacía imposible que la víctima con todas estas circunstancias pudiera realmente obtener algún tipo de socorro y en consecuencia estaba en una total y absoluta indefensión. Por lo tanto, es evidente que se da por configurada la alevosía en estos dos hechos que ocasionaron la muerte a estas dos mujeres. En relación al artículo 12, número 14 del Código Penal, la verdad que está bastante acreditado en el juicio que Hugo Pastén se encontraba cumpliendo condena cuando cometió este delito, que es justamente la hipótesis que señala ese artículo 12, número 14 del Código Penal. Se acreditó porque obviamente se incorporaron el extracto de filiación, la sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, del Tribunal de Juicio Oral de lo Penal de Copiapó, y que se encontraba cumpliendo bajo la modalidad de libertad condicional. Todos estos antecedentes fueron analizados por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal y quedó establecido que Hugo Pastén, a la época en que se cometieron estos hechos, esto es, el 17 de enero de 2019, entre el 5 y 7 de febrero del 2019 y el 23 de junio de 2019, se encontraba cumpliendo el beneficio de la libertad condicional. A propósito de las condenas dictadas por sentencia firme el 14 de julio de 2005, donde se le condenó un total de 24 años por cometer esos dos delitos de violación, de robo con violación. Esta es una circunstancia denominada en doctrina de reincidencia impropia, ya que es un agravante que consiste precisamente en la ejecución de uno o más hechos por un mismo sujeto con posterioridad a haber sido condenado por la comisión de otro u otros delitos. Y su fundamento radica precisamente en una mayor peligrosidad de esta persona, ya que se revela por haber delinquido nuevamente. Hay absoluto consenso en doctrina y jurisprudencia que justamente en esta hipótesis de cometer el delito durante la condena es cuando se puede configurar esta agravante, que es precisamente lo que prescribe el inciso primero del artículo 91 del Código Penal. Otra cuestión que nos dice relación con la aplicación del derecho es lo que señalaba la defensa en orden a señalar que no fue el momento procesal en el cual debió haberse señalado la concurrencia a esta agravante. Eso no dice relación con la cuestión de errónea aplicación de derecho a la causal. No, el derecho tiene que ver con si se ajusta o no a las circunstancias fácticas que dan por acreditada esta circunstancia jurídica que se configura en un agravante. Lo otro es una cuestión procesal, que claro, debió haber señalado probablemente la defensa como parte de las alegaciones del debido proceso. ¿Pero por qué no lo hace? Porque nunca lo incidentó en el momento procesal que lo debía. La defensa tuvo la oportunidad y no lo hizo. Al momento en que el tribunal dictó el veredicto, no señaló nada. Y en consecuencia, no puede en este momento, en este estado procesal, señalarlo y en consecuencia aprovecharse de no haber ejercido los derechos que según la defensa le correspondían en ese momento procesal. Y por lo tanto ahora ya no es la instancia para alegarlo. Y en consecuencia también esta causal debiese ser rechazada porque no se configura conforme lo señalado la defensa. Ahora bien, con respecto al agravante del artículo 12, número 21 del Código Penal,
Cabe señalar que acá estamos frente a el contenido y regulación del principio de igualdad y no discriminación. Normativamente, los principios de igualdad y no discriminación son considerados en la actualidad como un eje central en el reconocimiento y protección de los derechos humanos. Y esto ha sido consagrado en los sistemas universales, regionales y, por cierto, en los distintos ordenamientos jurídicos nacionales. Tanto es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que es un principio fundamental que alcanza el nivel de jus cogens. Por ello es la importancia de este principio de igualdad y no discriminación cuando ingresa al ordenamiento jurídico. Y la igualdad es un concepto normativo, es una otra atribución que se otorga a una persona, a una cosa o a un hecho al relacionarlo con otro, y que implica siempre un juicio de valor que consiste en comparar ciertos aspectos o características que se consideran relevantes, con el objeto de determinar si existe una correlación entre estos rasgos. Por lo tanto, la igualdad presupone la existencia de diferencias. Ello significa que el principio de igualdad, reconociendo estas diferencias, parte de la abstracción prescribiendo que todas las personas, solo por el hecho de serlo, tienen garantizados los mismos derechos y por tanto son iguales ante la ley. ¿Y qué ocurre con la discriminación? Que aparece como la contracara de la igualdad. Y discriminar consiste entonces en la utilización de alguna característica o rasgo de una persona para justificar un trato desigual, que la desvaloriza y que afecta el reconocimiento y ejercicio de sus derechos y de sus libertades fundamentales. Y se han desarrollado en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos categorías de distinción que pueden dar lugar a una conducta discriminatoria y que son variadas y que pueden depender, por cierto, del tiempo y del contexto sociocultural en el que se aprecia. Así aparecen estas denominadas categorías sospechosas o criterios prohibidos de discriminación, que guardan relación con determinadas circunstancias de diferencias históricas que están fuertemente arraigadas y que sitúan a determinados grupos de la población en condiciones desventajosas. Y en este grupo de la población que están en una situación estructural de desigualdad se encuentran las mujeres. Y también otros grupos de personas, como aquellos que se encuentran agrupados basados en la raza, en el color, en la religión, entre otros que son considerados discriminatorios. Por su parte, cuando hablamos de las categorías sexo y género, y también orientación sexual, identidad y expresión de género, también han sido reconocidas como categorías de distinción sospechosas en el concierto internacional, dado que en la mayoría de los casos implican una conducta discriminatoria. Dado que en la mayoría de los instrumentos internacionales se utiliza solamente el concepto de sexo, es que se ha tenido que llevar a cabo una labor exegética para poder incluir otra categoría, como por ejemplo la categoría género. Esto ha sido utilizado, por ejemplo, por el Comité de CEDAW, quien ha señalado que si bien la convención se refiere al concepto de sexo, también se tiende incorporado el concepto de género, ya que son discriminaciones basadas en motivos de género. Asimismo, también las reglas de Brasil, al hablar de las personas beneficiadas, indica como categoría el género, pero también se entiende incorporada al definir la discriminación contra la mujer, el concepto de CEDAW y por lo tanto incluye sexo. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que estamos frente a un caso de discriminación por motivos de sexo-género. O sea, se tienen que entender como un binomio de categoría sospechosa. ¿Qué dice la Convención de CEDAW? Define discriminación contra la mujer como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer también reafirma la vinculación entre discriminación y violencia, señalando que el derecho de toda mujer a vivir una vida libre de violencia incluye, entre otros, el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, en su artículo 6, letra A. Y dispone que todos los estados deben adoptar las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres.
¿Qué ocurre en el ámbito penal? La protección penal del derecho a la no discriminación se ha incorporado en los ordenamientos jurídicos. No parece que es solamente único. Ordenamiento jurídico penal. Alejandro, llámala por teléfono. Ahí volví. Algo por ahí. Disculpe. Bueno, esto es lo que ocurrió en el caso de nuestro ordenamiento jurídico penal a propósito de la dictación de la ley 20.609, que justamente se llama Ley Zamudio, porque hay una persona que muere a consecuencia de la discriminación por su orientación sexual. Y esto queda claramente plasmado en el mensaje de la ley cuando se dice que precisamente tenía por objeto resguardar el ordenamiento jurídico la no discriminación arbitraria, de forma tal de garantizar de mejor manera la igualdad ante la ley y el reconocimiento de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Por lo tanto, esta es una agravante que expresa estos motivos de discriminación. Y para que pueda apreciarse esa circunstancia, basta con que el sujeto activo actúe impulsado por esta motivación discriminatoria, lo que significa que el perpetrador elige o escoge a la víctima para cometer el delito. Y este sujeto amenazado comparte algunas de las características que son protegidas por el ordenamiento jurídico, por raza, por etnia, por nacionalidad, por sexo, por identidad de género. En el caso en comento, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó, y siguiendo el profesor Salineros, como también ya referido en la defensa, señaló que en este caso estamos frente a los delitos de odio, y que están compuestos por dos elementos. Por un delito base, que estimó por acreditado, esto es, los delitos de homicidio calificado, en perjuicio de Susi Montalbán y de Marina Cabrera, y de sustracción de menores con homicidio en el caso de la adolescente de iniciales C y G. Y el segundo elemento que también da por configurado es precisamente este motivo de discriminación. Acá claramente entiende el tribunal que en este caso no solamente existe un acto de violencia en contra de una persona de identidad de género, en el caso de Susi Montalbán, sino también un acto de violencia en contra de las víctimas de sexo femenino, en el caso de Marina, y de la víctima de iniciales C y G. Y que además existe esa conexión subjetiva de medio a fin entre la conducta delictiva y el motivo que tuvo el hechor para cometerlo. ¿Y cómo llega a esta conclusión? Señala que para descubrir esta motivación debe analizarse el proceso de inferencia a partir de estos conductas exteriorizadas por parte de la gente antes, durante y después de la comisión del delito. Y aquí está lo relevante, excelentísimo tribunal, ya que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó da por acreditada la existencia de un patrón de conducta muy definido y que se sustenta en estos tres puntos esenciales. En primer lugar, las tres víctimas son mujeres, ya sea por sexo o por identidad de género. Y esto es fundamental, porque acá también queda patente que hay un componente numérico que evidencia este patrón de conducta. Hay múltiples víctimas. A las tres las mata de una manera violenta, que es el segundo elemento. Imprimen las ofendidas acciones extra, donde los cuerpos hablan de esta violencia que ejerce el sujeto respecto de ellas. Y a las tres, que es el tercer elemento, luego de matarlas, realiza actos de diversa intensidad. ¿Con qué objeto? Con el objeto de hacerlas desaparecer, ya que quema a dos mujeres y a una todavía no logramos saber el paradero de ella. De acuerdo al Protocolo Latinoamericano de Muertes Violentas de Mujeres, hay una serie de características asociadas a los lugares en que se cometen este tipo de femicidios violentos, y especialmente en el momento del ataque. En lugares oscuros o poco iluminados, como ocurre en la especie, la hora del día, en la noche, como también ocurre en la especie, lugares poco habitados o frecuentados, lugares desérticos, como ocurrió en el caso de Copiapó, lugares del ataque distante de la residencia del agresor, y por cierto, lugares que permiten atacar y trasladar a la víctima
a otros espacios distantes y seguros para él, que es lo que ocurre precisamente en los últimos 2 episodios. Todos estos elementos que ocurren en este caso y dan cuenta de este patrón de conducta, que además también se llevó a cabo el año 2004. El 2004 este sujeto también tomó mujeres en sus vehículos, las trasladó fuera de la ciudad de Copiapó, la llevó a la zona de Cuesta Cardones y allí, en esas circunstancias, las violó y además les robó sus pertenencias. Por lo tanto, esto revela que hay un patrón de conducta sostenido en el tiempo, que es incluso anterior a los hechos motivos de esta causa y que solamente se vio. Esto lo señalan las estrategias y medidas, prácticas modelos para la eliminación de la violencia contra la mujer en el campo de la prevención del delito y la justicia penal. Por lo tanto, de acuerdo al comportamiento anterior, durante y posterior a los hechos, se da cuenta que el La abogada, ¿puede un acusado... poquitito, por favor? Que se cayó el Zoom de la sala. Falta con termine de agregar la abogada del Ministerio Público. Sí. Bueno, la escuchamos entonces por el Ministerio Público. Muchas gracias. Continúo entonces. Excelentísimo tribunal, entonces, señalaba que de acuerdo al comportamiento anterior, durante y posterior a los hechos, se da cuenta de que el actuar de Hugo Pastén Espinosa se encuentra motivado por la calidad de mujer de las víctimas, sea por su sexo biológico o por su identidad de género. Así quedó absolutamente plasmado en la profusa prueba que se rindió en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. Lo indicó claramente la perito Vivian Bustos, quien realizó una pericia criminalística y señaló que el delincuente ocupa a las víctimas que son únicamente mujeres. Ellas son utilizadas por el imputado como objetos, no como sujetos. Y esto lo detectan, atención, a la agresión con alta energía, con empleo de elementos comunes para perpetrar este tipo de agresiones, con enfoque en una zona de relevancia vital, que son indicadores frecuentes y habituales de estas conductas homicidas.
y por tanto son características dentro de los femicidios, el control mantenido que tienen los sujetos cuando ocasionan estas muertes violentas. Cómo mantenía el control al asesinar a Susi Montalbán tomándola del cuello y asfixiándola en una posición que no le permitía tener algún tipo de salida. Y lo mismo ocurre en el caso de Marina, cuando golpea fuertemente su cráneo, y también en el caso del adolescente. Y en todos ellos, además, hay la intención de eliminar todo tipo de rastro al quemar estos lugares. Todas estas, como dijo la perito Vivian Bustos, responden a una conducta predefinida por el autor, que no es furtivo, que no es accidental y que utiliza esta calidad de las ofendidas, vale decir, estas mujeres, sean mujeres por su sexo biológico, o sea, mujeres cisgénero, o mujeres transgénero. También cabe señalar que esto lo señaló el perito médico legista psicólogo Elías Úbeda Grey, quien indicó que la vinculación con el género opuesto que tiene el imputado es como un objeto despersonalizado, con el que se vincula de manera autoritaria y narcisista. Esto aparece en las láminas del Rocha, y que significa la imposición de las necesidades personales con un bajo perfil de empatía respecto de lo que la otra persona necesita. Con todas estas características de personalidad que además ya habían sido previamente analizadas y también referidas en este patrón de conducta que se realizó el año 2004. Con todo lo señalado, excelentísimo tribunal, estamos en presencia de un sujeto que, en palabras del antropólogo Rito Segato, sería un femigenocida. ¿Y por qué? Porque comete sus crímenes que por la cualidad de sistemáticos e impersonales tienen por objetivo específico la destrucción de las mujeres, solamente por ser mujeres. Por tanto, excelentísimo tribunal, no hay error de derecho a la aplicación de esta circunstancia agravante. Por el contrario, hay una correcta valoración jurídica y probatoria del agravante en comento y por tanto también debiese rechazarse el recurso en esta parte. Y por último, solamente en relación a la aplicación del artículo 74 versus el 351 del Código Procesal Penal, excelentísimo tribunal, no yerra quien hace uso de sus facultades jurisdiccionales. ¿Qué hizo el tribunal? Analizó la prueba en su conjunto y dijo, pues bien, se dio por acreditado 2 delitos de homicidio calificado con 2 circunstancias agravantes, además un delito de incendio y otro delito de sustracción de menores con homicidio, donde además dio por acreditada 3 agravantes, y que señaló que no era posible entender que fueran delitos de la misma especie, porque afectaban a bienes jurídicos distintos. Incluso respecto de los homicidios calificados, claramente señaló que no era posible aplicar la regla del 351 porque estábamos en presencia de bienes jurídicos personalísimos, y en este caso era la vida, y por tanto, dado que las víctimas de estos ilícitos eran personas diferentes, hacía imposible postular siquiera ficticiamente la única realización del tipo en cuestión al alero del artículo 351 del Código Procesal Penal. Entonces, ¿qué es lo que hace? Determina la pena y estima que, de acuerdo a la pena proporcional y justa por cada uno de los homicidios, se llega a la pena de presidio perpetuo calificado de manera autónoma. Y por lo tanto, ese es el régimen que aplican. Y eso implica, por cierto, que está acorde además la determinación de la pena con lo dispuesto en las convenciones internacionales. Específicamente, la Convención de Belém do Pará prescribe en el artículo 7b el deber de actuar con la debida diligencia para prevenir, sancionar, investigar la violencia contra la mujer. Y esto es clave. La sanción también es una forma, como ya ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Velázquez Rodríguez, implica que los estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado. Y eso es lo que precisamente hace el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Copiapó.
Señala que esta es la pena justa en atención a estas graves violaciones a los derechos humanos de estas 3 mujeres. No está de más recordar lo que este excelentísimo tribunal ya ha señalado en la causa ROL 33.699-19, que la individualización judicial de la pena es una atribución exclusiva de los juzgadores, que incluye la opción de uno u otro precepto punitivo, esto es, el artículo 74 o el artículo 351 del Código Procesal Penal, y que por tanto no puede verse como una infracción de ley cuya entidad conduzca a la nulidad de su sentencia. Por tanto, excelentísimo tribunal, el Ministerio Público solicita que se rechace en la totalidad el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de Hugo Pastén Espinosa. Muchas gracias. ¿Los autores? Está sin audio. ¿El teléfono se grabado? Sí. ¿Se escucha bien? Ahora sí. Ya. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de su señoría excelentísima, alego en representación de don Luis Benedicto Álvarez Lix, padre adolescente iniciales 6AG, solicitando el rechazo del recurso de nulidad presentado por la defensa del sentenciado Hugo Pablo Pastén Espinosa, en base a los argumentos que voy a exponer a continuación. Su señoría excelentísima, refiriéndome a las causales del recurso impetrado por la defensa, voy a partir refiriéndome a la señalada en la letra A del artículo 373 del Código Procesal Penal, que dice relación con la vulneración de derechos fundamentales impetrados, concretamente en la que dice relación con el debido proceso. Pues bien, su señoría excelentísima, cuando se habla de esta vulneración al debido proceso, lo que dice relación con que el sentenciado no haya podido presenciar su juicio oral de manera presencial en el tribunal, esto no fue un capricho del tribunal oral en orden a haberlo dispuesto en el complejo penitenciario de La Serena. Esto fue primeramente por motivos de seguridad. Y además de ello, su señoría excelentísima, en la audiencia de 27 de abril del año en curso, que fue donde se decidió aquello, todos los intervinientes fuimos convocados a dicha audiencia para efectos de hacer nuestras alegaciones, y donde el tribunal fundadamente tomó esa decisión al efecto, y donde la defensa precisamente pudo interponer un recurso de amparo ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó, el cual fue rechazado de forma unánime, como ya se mencionó acá, y donde posteriormente se apeló de aquello esta excelentísima Corte en la causa ROL 14.217-2022, la cual fue rechazada de forma unánime por esta excelentísima Corte. Del mismo modo, su señoría, cuando se habla de una dilación al juicio durante los 45 días que fue fijado el mismo, no fue tal, porque en primer lugar la defensa pudo acceder a su representado mediante las salas privadas y no hubo dilación alguna, porque en primer lugar el juicio oral terminó antes de lo previsto, duró 36 días, en primer lugar, y el tribunal dispuso 2 salas en las dependencias físicas del tribunal para efectos de que la defensa pudiera comparecer presencialmente. Y además de ello, el primer día del juicio se rindió prueba y la defensa compareció presencialmente y pudo contrainterrogar testigos. Incluso pudo contrainterrogarlo, donde de hecho pudieron declarar, solo a modo de ejemplo, víctimas indirectas, como por ejemplo la pareja de Susi Montalbán, la víctima indirecta 108 en el caso del hecho número 2, su señoría excelentísima, y también una de las víctimas indirectas en el hecho número 4, que es por el cual tengo legitimación activa. Por ejemplo, los pudo contrainterrogar y durante el resto del juicio también lo pudo hacer. Entonces, desde ese punto de vista, no vemos vulneración en ese sentido a las normas del debido proceso, ya que, como dijo el Ministerio Público, para que haya una vulneración a las normas del debido proceso, su señoría excelentísima, primero esa vulneración tiene que ser real, tiene que ser efectiva y tiene que ser sustancial. Y hay 2 pronunciamientos recientes de esta excelentísima Corte que lo han señalado. Solo por mencionar algunos, el 59.504-2020 y la causa 135.532-2020. Y el primero de estos, su señoría precisamente rechazó un recurso de nulidad de respecto a una sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica, que rechazó un recurso de nulidad precisamente por celebrar un juicio oral llevado a cabo de manera telemática, donde se argumentaba que
al imputado lo habían trasladado de manera telemática, donde se argumentó que no habían vulneraciones de derechos fundamentales precisamente porque esta infracción tenía que ser sustancial. Y además, Gendarmería, cuando solicitó al tribunal que se reconsiderara la decisión del tribunal oral en orden a que no se trasladara a Hugo Pastén al tribunal oral de Copiapó por razones de seguridad, lo hizo en virtud de lo señalado en el artículo 6, número 13 del decreto ley 2859, que es la ley orgánica de Gendarmería, donde solicitó autorización al tribunal competente, que era el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó, para que determinara aquello. Eso fue lo que se decidió en definitiva. Y el recurso de amparo, la sentencia ROL 54-2022, que fue la que resolvió rechazar el recurso de amparo presentado por la defensa, dispuso que se impetraran todas y cada una de las medidas de seguridad para que la defensa pudiera ejercer todos y cada uno de los derechos impetrados por el sentenciado. Y además el debido proceso, como ha señalado esta excelentísima Corte en el último de los fallos que mencioné, implica el derecho que las partes puedan ejercer sus alegaciones, recurrir de las decisiones jurisdiccionales cuando no se está conforme con ellas, y que se respeten los procedimientos impetrados en la Constitución y en los tratados internacionales, lo cual en la especie se ha hecho. Y desde ese punto de vista, su señoría excelentísima, solicitamos que por esa causal se rechace el recurso de nulidad impetrado por la ETA. En cuanto a las... ¿puedo continuar, su señora? Gracias, su señora excelentísima. Bien. En cuanto a la errónea aplicación del derecho relacionada con los hechos número 1 y 2 de Susi Montalbán y Marina Cabrera, adhiero a las argumentaciones señaladas por el Ministerio Público, su señoría, toda vez que yo no interpuse querella ni acusé por dichos hechos, su señoría, y me adhiero a aquellos. En cuanto a la errónea aplicación del derecho, en cuanto al agravante del artículo 12, número 14 del Código Penal, su señoría, en el considerando número 35 de la sentencia recurrida, el tribunal se encarga de señalar de forma bastante detallada y lata que con la prueba documental consistente en el extracto de filiación y antecedentes, en certificado de ejecutoria de la sentencia en causa RIT 19-2005 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó, y además en la resolución de la Comisión de Libertad Condicional de la Comisión de Libertad Condicional de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó de fecha 12 de noviembre del año 2017, se tuvo suficientemente acreditado que el sentenciado a la época de comisión de cada uno de los hechos que aquí nos convocan estaba condenado por 2 robos con violación a 24 años. Y esta excelentísima Corte en la causa ROL 2788-2008 le ha dado el alcance a esta grave intervención y dice relación con que el sujeto a la época de comisión de estos hechos tiene que haber sido condenado por el delito primitivo, y concretamente en sus efectos dice relación cuando la condena primitiva tenga efectos prolongados en el tiempo, y el haber sido condenado a 24 años por 2 delitos de robo con violación tiene efectos prolongados en el tiempo, máxime si se le consiguió un beneficio de libertad condicional. Desde ese punto de vista, su señoría excelentísima, no se hizo una errada aplicación del derecho por parte del tribunal acuo en la aplicación de esta gran mención. En cuanto a la aplicación, su señoría excelentísima, del artículo 12, número 21 del Código Penal, que dice relación con la agravante de género. Tal como señala el propio tribunal en el mismo considerando 35, que se pronuncia precisamente por todas y cada una de las agravantes que se invocaron por el Ministerio Público y los acusadores, se señala que esta agravante de género, como se llama, dice relación con los delitos de odio. Y primero que nada, como señala el fallo, tiene que haber un delito de base y además tiene que haber un elemento de discriminación. Y el elemento de discriminación, precisamente, su señoría excelentísima, dice relación con el autor, en este caso el señor Pastén Espinosa, tiene que haber elegido a sus víctimas motivado precisamente por alguno de los elementos que cubre la norma, en este caso, el sexo, la identidad de género también, la raza, la etnia o incluso hasta la orientación política. Y en el caso que nos convoca su señoría, el artículo 12, número 21, cuando habla del sexo, cubre tanto el sexo biológico como la identidad de género de la persona, que es lo que se cuestiona en el fallo que nos convoca. Y en el caso que nos convoca, Seyaje era mujer, Marina Cabrera era mujer, Susi Montalbán, si bien es cierto, biológicamente era hombre, pero tenía identidad de género mujer, se identificaba como mujer. Por lo tanto, su señoría excelentísima, Hugo Pastén, tenía como móvil agredir mujeres.
al nivel de quitarles la vida. Y en el considerando 18 y 35 de la sentencia recurrida, los peritos Dayana Guzmán, Vivian Bustos Vaquerizo y Elías Úbeda Grey son todos concordantes en señalar que el señor Pastén se relacionaba con el género femenino de manera autoritaria y despersonalizada. Incluso Elías Úbeda Grey decía que el móvil sexual, que la sexualidad la debía con un móvil violento y homicida para efectos de dar cuenta del móvil que tenía para atacar a sus víctimas. Incluso los funcionarios de la Brigada de Homicidios, Paula Aguirre, lo señaló durante el transcurso del juicio oral. Entonces, desde ese punto de vista, su señoría, el tribunal no erró de ninguna manera en dar aplicación a esta agravante. Y además de ello, su señoría, hay que extrapolarlo también lo que señala el artículo 1 de la Convención Belém do Pará, que ya se lo mencionó el Ministerio Público, donde define lo que es violencia contra la mujer. Si me permite, para hacer una referencia muy breve a dicha norma, su señoría, solamente lo sustancial y pertinente, si se me autoriza a leer una parte, solo lo sustancial y pertinente, si es que se me permite. La lectura Es una autorización muy breve, solamente. Cuando dice que es cualquier acción o conducta basada en el género que cause muerte, daño, sufrimiento físico. Entonces, desde ese punto de vista, su señoría excelentísima, cabe plena aplicación a la agravante en mención. Y finalmente, su señoría excelentísima, lo que es aplicación con el artículo, la errónea aplicación del derecho en el artículo 74 del Código Penal, en el considerando 36 de la sentencia recurrida, se señala, en principio hay que tener presente que la defensa solicitó una pena única de presidio perpetuo calificado por todos y cada uno de los delitos. Y el tribunal en su argumentación tuvo presente el hecho de ese eje que el que a esta parte compete. Y el delito de sustracción de menor con homicidio, su señoría es un delito pluriexpresivo, que eso no solamente atañe a la vida, sino que también a la libertad ambulatoria y también a la patria potestad. Y desde ese punto de vista, el tribunal oral en lo penal no dio aplicación a lo señalado en el artículo 351 del Código Procesal Penal. Sumado también que la vida es un bien jurídico personalísimo, tal como se ha señalado ya precedentemente. Y desde ese punto de vista, si nos vamos a los requisitos que señala el artículo 74 del Código Penal, en lo que dice relación con el concurso real de delito, tenemos unidad de sujeto activo, es decir, el señor Pastén cometió estos delitos, independencia jurídica, independencia fáctica entre cada uno de los hechos, por cuanto todos ocurren de manera distinta, y finalmente ausencia de condena a la época de los hechos. En suma, el tribunal no erró en cuanto a la aplicación del concurso real. Y por todo lo ya dicho precedentemente, su señoría, solicitamos el rechazo del recurso de nulidad impetrado por la defensa del señor Pastén Espinosa. Es todo en cuanto puedo señalar. Muchísimas gracias. Muy bien. responde entonces, por favor. El ministro Sebastiano tiene una extradición, un punto de extradición en este momento, está en el Tomás, y vamos a tener que suspender la audiencia. Por causa que tiene el peso, lo mismo tiene la emergencia. El jueves, ¿te parece? Sí. Luego ¿Cuál presidente? y ahí concluimos entonces con toda su vida. ¿Pero a qué hora? ¿El jueves 27? Pues 27. Antes o después de la agregada. Después de las agregadas, porque tú estás desocupado ya del juicio. ¿Sí? Ya. Muy bien. Gracias.